Bendiciones, amados hermanos, amigos que nos ven y escuchan. Estamos en nuestro estudio bíblico de los martes. Le damos gracias a Dios por esta oportunidad nuevamente. Les recordamos que todos los martes y jueves nos reunimos, parece ser que ya en punto de las 7:30 de la noche, eh, para estudiar un poco acerca de la palabra de Dios, para ayudarnos con toda la riqueza que tiene la palabra de Dios para entender propósitos en nuestras vidas, para entender situaciones específicas y para llenarnos del conocimiento del Altísimo. Los invitamos a que nos estén siguiendo en nuestras redes sociales, en la página de Facebook, Ministerios de Benecer el Refugio Querétaro, en nuestro canal de YouTube del mismo nombre y también en Instagram. Así que los invitamos para que no pierdan ninguna de las publicaciones que estamos haciendo. Y bueno, vamos a dar inicio a nuestro estudio del día de hoy, rogándole al Padre que Él nos hable y que nos enseñe. Si usted tiene una necesidad, aproveche este momento. Déjela en las manos del Señor y permita que el Señor pueda ministrar a su corazón a través de su palabra. Dios, en el nombre de Jesús, en esta noche nos acercamos a tu presencia. Te damos gracias por darnos este privilegio. Gracias porque muchos de los que nos escuchan y un servidor hemos terminado un día de labores, de actividades, de trabajo. Gracias por darnos este descanso y darnos esta oportunidad de venir, Señor, a lo mejor todavía un poco acelerados en nuestra forma de pensar, algunos estresados, otros angustiados, pero así como aquella mujer, María, queremos detenernos en el camino y sentarnos a los pies de nuestro Cristo para que nos hables, Señor, para que nos ministres, para que nos enseñes a través de tu palabra. Hoy te pedimos que quites todo obstáculo que pueda impedir que recibamos tu palabra y que hoy nos hables a través de tu palabra. Derrama sobre nosotros esa unción magisterial sobre nuestras vidas para que podamos entender tu palabra, para que la podamos comprender, para así poderla poner por obra. En el nombre de Jesús lo pedimos y te damos gracias, Señor. Amén y amén. Bueno, el día de hoy vamos a continuamos, estamos tomando el Antiguo Testamento. En días pasados hemos estado hablando de cómo lo que está escrito, dijo el apóstol Pablo, fue escrito para nuestra enseñanza y es sombra y figura de las cosas celestiales que habían de venir, que habían de cumplirse. Por lo tanto, todo lo que vemos en el Antiguo Testamento le damos una sombra, le damos una figura. Entendemos que la interpretación de la palabra, lo hemos también platicado, se realiza mínimo de 4 formas: literal, analógica, parabólica, y hay un mensaje profundo, secreto. No podemos decir que no, porque la Biblia lo dice. La Biblia dice que Él revela sus secretos a sus siervos. Por lo tanto, hay mensajes secretos dentro de la palabra de Dios, profundos, que el Señor permite que nosotros podamos entenderlos. Por lo tanto, el día de hoy vamos a analizar una situación que narra las escrituras en gran parte del Antiguo Testamento, que le vamos a llamar así como la ruta de las salidas. No se llama así al tema le pusimos las salidas del pueblo de Dios, pero estamos hablando que son como las rutas de salida, de dónde salió el pueblo, un poco por qué tuvo que salir y hacia dónde tuvo que ir. Y eso nos va a hablar de las cosas, situaciones o lugares de las que nosotros tenemos que salir. A veces estamos muy cómodos en cierto lugar y el Señor nos pide que salgamos. A veces no nos damos cuenta y ya estamos envueltos en una atmósfera en la cual ya estamos cegados y necesitamos salir inmediatamente de ahí. Pero bueno, todo a la luz de la escritura, vamos a ir viendo versículo por versículo para que el Señor nos enseñe el día de hoy. Entonces, las salidas del pueblo de Dios. Vamos a dar el panorama completo.
para que usted sepa de lo que vamos a hablar y no se nos vaya a media enseñanza. Recuerde algo. Cultura de templo tenemos y la cultura de templo es que nos quedamos hasta el final. ¿Cuál es nuestro ejemplo? Ya me estoy saliendo nuevamente, pero nuestro ejemplo es aquel joven que se acercó con el Señor a decirle, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? He hecho todo, he cumplido todos los mandamientos, o sea, estoy casi glorificado. ¿Qué más tengo que hacer? Y el Señor le dijo, ok, vende de lo que tienes, véndelo y de eso da a los pobres. El joven, cuando escuchó eso, dice la Biblia que se entristeció. Y Jesús continuó hablando, estaba dando ahí una predicación, un discurso. Y este joven, entristecido, se dio la media vuelta y se fue. Abandonó el mensaje, porque lo que escuchó fue que el Señor le dijo, deshazte de lo que tienes y de eso da a los pobres una parte. Pero no se quedó a escuchar el mensaje que al final el Señor decía, y nadie que haya renunciado a casa, padre, madre, hijos, cosas terrenales, por el Señor, le será devuelto 100 veces más. Él no escuchó la parte completa del mensaje. Por favor, no deje de escuchar, no solo el día de hoy, sino no deje de escuchar el mensaje completo. Es importante. Por lo tanto, aquí tenemos claramente cuál es el mensaje completo del día de hoy. Vamos a ver 5 principales puntos. Abraham salió de Ur y se dirigió hacia Canaán. O no salió Abraham, el Señor lo sacó de Ur y lo llevó hacia Canaán. El Señor sacó a Jacob de Harán y lo llevó hacia Canaán. El Señor sacó de Lot a Sodoma y lo quería llevar a un monte. A Israel el Señor lo sacó de Egipto y lo quería llevar hacia Canaán. Fíjense cómo coinciden estos primeros 3 puntos. Y luego, ya al reino del sur, al reino de Judá, ya no era todo Israel, sino ya era el reino del sur solamente, de Babilonia lo va a sacar hacia Jerusalén. Por lo tanto, todas estas figuras nos hablan de cómo la iglesia tiene que salir de varios lugares de la tierra para poder trasladarse al cielo. Pero bueno, vamos a empezar porque está bastante interesante. Entonces, dice Génesis 11, versículo 31. Y Taré, padre de Abraham, tomó a Abraham su hijo y a su nieto Lot, hijo de Harán, y a Sarai su nuera, mujer de su hijo Abraham. Salieron juntos de Ur de los Caldeos en dirección a la tierra de Canaán y llegaron hasta Harán y se establecieron allí. Entonces, tenemos que, pareciera ser que aquí el Señor no le habla a Abraham, sino que simplemente ellos salieron, Taré fue el que tomó la iniciativa y lo sacó de la tierra de Ur, que cabe mencionar que esta era una zona cerca de Babilonia, pero todavía no estaba todo formado. De hecho, hay algunos historiadores que dicen que los caldeos todavía no estaban formados, sino que esto es solo una referencia geográfica, pero salieron de la tierra de Ur. Juntos salieron de la tierra de Ur en dirección hacia un lugar. Acompáñeme con el siguiente versículo que nos va a dejar un poco más claro. Mire, me voy a saltar a ese y ahorita regresamos a ese. Hechos capítulo 7, versículo 2. Y él dijo, escuchadme hermanos y padres, el Dios de gloria apareció a nuestro padre Abraham cuando estaba en Mesopotamia. De otra forma se le conocía a la tierra de Ur. En el Nuevo Testamento, los discípulos y en ese contexto histórico lo conocían como Mesopotamia. Entonces, pero dice que el Dios de gloria apareció al padre Abraham cuando estaba ahí en Mesopotamia, antes que habitara en Harán. Luego el versículo 3 dice, y le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela, y ve a la tierra que yo te mostraré. Tome nota de de esa frase que está ahí en un colorcito diferente, porque esto lo vamos a ver repetido en todos los casos. Ve a la tierra que yo te mostraré, no exactamente eso, sino que cómo le dijo, sal y a donde vayas, luego yo te voy a mostrar a dónde tienes que ir. Eso quiere decir que el Señor iba a estar
con Abraham. Versículo 4, entonces él salió de la tierra de los caldeos y se radicó en Harán. Y de allí, después de la muerte de su padre, Dios lo trasladó a esta tierra en la cual ahora vosotros habitáis. Entonces, de, de Ur, el camino, la ruta completa era Ur, Harán, Canaán. Esa era la ruta completa. Tenían que hacer un alto en Harán, ese era el primer objetivo, y ahí el Señor le iba a mostrar hacia dónde iba a tener que ir, que era Canaán. Entonces, eso es lo que pasa en esta primer historia. El Señor le llama a Abraham y le dice, sal de la tierra de donde estás. ¿Por qué lo tiene que sacar? No simplemente, y esto es importante que lo tengamos claro, no simplemente es que nos tiene que sacar de un lugar porque la promesa está en otro lugar, sino vamos a ver un pasaje en el libro de Josué, este que me pasé aquí, Josué capítulo 24, versículo 2. Fíjese qué increíble está esto. Y Josué dijo a todo el pueblo, así dice el Señor. Es decir, Josué era profeta también y juez y el líder conquistador. Dios de Israel, al otro lado del río habitaban antiguamente vuestros padres, es decir, Taré, padre de Abraham, y de Nacor, y servían a otros dioses. Entonces, el mensaje es que el Señor saca a Abraham porque en la tierra donde estaban servían a otros dioses. Mire, a veces el Señor nos va a tener que sacar de lugares, lugares físicos, lugares geográficos, lugares como zonas de trabajo, a lugares familiares, porque esos lugares nos están influyendo para que nosotros sirvamos a otros dioses. Recuerde, por ejemplo, aquel pasaje, y esto yo creo deberíamos de habernos quedado aquí, el servir a otros dioses. Por ejemplo, el Señor le dijo a Salomón, no tengas mujeres extranjeras. Ya estás haciendo lo que quieres con todas las mujeres que tienes. No tengas mujeres extranjeras, porque lo que ellas van a hacer es que te van a cautivar en pos de sus dioses. Vas a terminar sirviendo a sus dioses. Y esa es la primera salida que el Señor necesita para que al final salga la iglesia de la tierra y vaya al cielo en el arrebatamiento. ¿Cuál es? Que debemos de salir del lugar espiritual, geográfico, emocional, en donde nos influyen para servir a otros dioses, en donde estamos sirviéndole a otros dioses y no al Dios de la Biblia. Por lo tanto, el Señor le habló a Abraham, lo sacó primero de Ur y lo llevó a Harán, y de Harán le mostró lo que seguía y lo llevó a Canaán. Entonces esta es la primera historia que estamos viendo. Vamos más adelante porque ahí es en donde vamos a completar todo lo demás. Ahora vamos con Jacob. Jacob, ahora resulta, Jacob está en Harán. Recuerdan que Abraham sale con su padre, sale con parte de su familia y llegan primero a Harán. Y después de Harán, Abraham es el único que sale junto con Lot, se lleva a su sobrino Lot, su esposa y sus siervos, y de Harán sale hacia Canaán. Se establecen en Canaán. Esto es importante que lo tengamos en mente y todo está ahí en estos capítulos de Génesis. Se establece en Canaán. Si usted mal no recuerda, Abraham tiene dos hijos, Ismael y Isaac. Después Isaac tiene sus dos hijos, Esaú y Jacob. Y todo esto que le estoy platicando es en Canaán. Todo se da ahí en Canaán. Bueno, tuvieron ahí una que otra salida o bajada a Egipto, pero ellos estaban, vamos a verlo de esa forma global, ellos estaban establecidos ahí en Canaán. Cuando
Isaac tiene a sus dos hijos, Jacob y Esaú. Resulta que a Esaú, y hicimos una publicación por ahí, búsquela en nuestra página de Facebook. Está muy interesante porque resulta que Esaú se consigue mujeres cananeas, se casa y con dos. No le habían dado ese ejemplo a sus padres. Se consigue mujeres extranjeras y dice la Biblia, me parece que es en el capítulo 27 de Génesis, al final, que estas mujeres le hacían la vida imposible a Isaac y a Rebeca, los padres de ellos. Le hacían la vida imposible. De tal suerte que Rebeca, la madre de Jacob, le dice a Jacob, vete a Harán con nuestra familia. Allá está mi hermano Labán, vete con él y busca una mujer de él, que es de nuestra parentela. Ahí establecete y cuando todo este problema familiar pase, te traigo de regreso. No contaba con que Jacob iba a comprometerse por conseguir a Raquel 7 años y como no se la dieron y le dieron a Lea, se iba a quedar otros 7 años, o sea, se quedó 14 años y ahí en Génesis 27 dice que Rebeca, su madre, lo estaba mandando y dijo, y después de un tiempo, ya que a Esaú se le baje también el enojo que tiene porque lo engañaste para recibir la bendición, te traemos de regreso. Entonces, todo es ese contexto. Génesis 31:3, Jacob ya está establecido en Harán, ya está prosperado en Harán, ya tiene, pues se quedó con las dos mujeres, con Lea y con Raquel, tenía trabajo, trabajaba para Labán y el Señor le habla en el versículo 3 del capítulo 31 de Génesis y le dice, vuelve a la tierra de tus padres y a tus familiares y yo estaré contigo. Otra vuelta, la frase que está en este color distinto, que parece que es como verde. Vuelve a la tierra de tus padres. Fíjese, se da cuenta cómo le dice el Señor a Abraham, sal de la tierra, sal de tu tierra y de tu parentela. Y a Jacob le dice, vuelve a la tierra de tus padres. La gran diferencia es que los padres de Abraham servían a otros dioses. Y los padres de Jacob, Isaac y Rebeca, servían al Dios Altísimo. Por lo tanto, entonces el Señor le dice a Jacob, ahí en Génesis 31, habla de cómo tiene un sueño y ya tienen problemas con las ovejas y la prosperidad, y el Señor le dice a Jacob, vuelve a la tierra de tus padres y a tus familiares y yo estaré contigo. Mire, otro versículo en el mismo pasaje, pero en el versículo 13. Dice, yo soy el Dios de Betel, donde tú ungiste un pilar, donde me hiciste un voto. Levántate ahora, sal de esta tierra y vuelve a la tierra donde naciste. Mire, ahí para acordarme le puse la referencia a Génesis 27:45, es donde Rebeca, su madre, lo manda a Harán con su tío Labán por el problema que ya tiene con las hijas de Esaú, con el problema que ya tiene, ya se generó con Esaú por robarle la bendición y para que consiga mujeres dentro de la parentela. Génesis 27:45 narra eso, o bueno, todo el capítulo. Pero entonces ahora aquí en Génesis, en el versículo 13, Génesis 31:13, le dice el Señor, levántate ahora, sal de esta tierra y vuelve a la tierra donde naciste. Levántate ahora. Fíjese, una vez más, la instrucción es, no, el Señor no lo saca, sino le da la orden, le da la ruta. ¿Qué es lo que hoy nosotros estamos estudiando? ¿Cuáles son como las rutas para poder subir en el arrebatamiento? La primera ruta que vimos con Abraham es abandonar la costumbre de servir a otros dioses. Mire, me voy a regresar un poquito, pero vamos a complementar esta segunda parte. A veces nosotros creemos en cosas que simplemente la heredamos de nuestros padres.
hablando de otras religiones y hablando aún dentro del cristianismo. Creemos cosas que simplemente nuestros padres creían y por eso nosotros comenzamos a creerlas. Y no nos hemos detenido a analizar que tal vez estamos sirviendo a otros dioses. Perdóneme lo que voy a decir. Estamos todavía en temporada, dice mi apóstol Germán, no vamos a pisar ningún dedo en el camino, pero mire, cuántas personas hay dentro del cristianismo que seguimos creyendo y adorando tradiciones que la iglesia cristiana no quiso desechar. Mire, déjeme explicarle algo. Espero se quede con nosotros unos minutos para poderle explicar algo. Cuando Cipriano de Valera, que fue el traductor de la versión que hoy nosotros tenemos como Reina Valera, de 1960, que es la más utilizada en el mundo de habla hispana, Cipriano de Valera se encerró durante años para escribir la traducción que después saldría a la luz. Pero en aquel tiempo eh, todavía había una persecución fuerte sobre los cristianos, sobre la libertad religiosa, había una persecución muy fuerte. Y para que la versión de Cipriano de Valera no fuera convertida en un libro prohibido y se impidiera su difusión pública, Cipriano de Valera, perdóneme, me confundí de nombre, es Casiodoro de Reina, le estoy dando el segundo nombre, Casiodoro de Reina. Ah, le pido una disculpa, Casiodoro de Reina fue el que entonces se recluyó en un lugar, se puso a traducir la versión al español de aquel tiempo, pero para que no tacharan su versión como un libro prohibido y dejaran que se publicara y la gente lo pudiera leer, le dejó los libros apócrifos. No los quitó los libros apócrifos. No era de 66 libros su versión, la primera versión de Casiodoro de Reina. Casiodoro de Reina. Le estábamos quitando todo el mérito. Y es lo que yo hace tiempo andaba dando ahí unas pláticas de la defensa de Casiodoro de Reina. Entonces, Casiodoro de Reina lo que hizo fue publicar la versión de la Biblia que él había traducido al español, pero con todo y los libros apócrifos, para que no dijeran que era un libro protestante y lo tacharan como un libro prohibido. Entonces ahí se quedaron los libros apócrifos. Después vino a Cipriano de Valera y le hizo una revisión. Y lo que Cipriano de Valera hizo principalmente, entre algunas cosas, lo más destacable fue que le quitó los libros apócrifos y dejó en 66 libros esa versión y fue publicada como la versión Reina Valera, Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera. Eso fue lo que hizo Cipriano de Valera. Pero ¿qué hubiera sucedido si Cipriano de Valera no hace esa revisión? Hoy tendríamos a muchos cristianos creyendo que los libros apócrifos son parte del canon bíblico. Tuvieron que hacer esa revisión. Tanto así entonces es la historia de la iglesia cristiana, de tal suerte que, por ejemplo, Martín Lutero llegó y colgó sus 99 tesis, hizo muchas cosas, sacó muchas cosas de la iglesia imperial en ese tiempo y dijo, esto no está bien, pero ¿qué cree? Hubo muchas otras que dejó y que la iglesia protestante tardó mucho tiempo en poderlas echar afuera. ¿Por qué? Porque Martín Lutero no podía sacar todas las cosas que había impuesto la iglesia imperial. Bueno, entonces la tradición nos enseña todo eso y la tradición nos enseña que se han impuesto muchas cosas en la iglesia y que durante años, en muchas ocasiones, perdóneme, ya por el hecho, no por flojera, ¿verdad? Pero ya por el hecho de que ha permeado tanto en la gente,
ha sido casi imposible quitarlas. De tal suerte que mejor las han abrazado. Pero no nos estamos dando cuenta que simplemente estamos sirviendo a otros dioses con ciertas creencias que aún están dentro de la iglesia cristiana, no se diga en otras religiones, estamos sirviendo a otros dioses y la instrucción del Señor, de menos lo que estamos estudiando hoy, es que tenemos que salir de la tierra de donde se sirve a otros dioses. Tenemos que identificar y tenemos que huir de ese lugar de donde se sirve a otros dioses. Cuando Jacob está en Harán, le empieza a ir bien, empieza a prosperar, está en un lugar en donde empieza a prosperar, pero en un lugar donde había sido engañado. Sí sabemos que él era un engañador, que eso quiere decir su nombre, pero tengamos en cuenta algo, Jacob está en Harán, en un lugar en donde Labán le había provocado la poligamia. Jacob, como había entendido de sus padres, que tuvieron una sola mujer, Abraham tuvo a Sara, aunque después, hasta que Sara murió, tuvo a otra mujer, Setura me parece que era, pero Abraham estuvo con Sara. E Isaac estuvo con Rebeca, hombres de una sola mujer, matrimonios como el Señor lo estableció. Y entonces Jacob llega con Labán y a Labán le dice, oye, me gustó tu hija Raquel, quiero quedarme con ella. Labán es el que no ve mal la poligamia. Labán es el que incita a Jacob a tener una mujer y después a tener otra al mismo tiempo. Entonces empieza la influencia de costumbres paganas en la vida de Jacob. Después Jacob empieza a prosperar con todo y esto, empieza a prosperar y empieza a tener conflictos de negocios con Labán, empieza a tener conflictos de envidia, empiezan a envidiarlo, empiezan a tener conflictos con la prosperidad y el Señor le dice, ya, regresa, levántate ahora, sal de esta tierra y vuelve a la tierra donde las cosas se hacen como yo lo ordeno. Es bien importante que entonces lo veamos. Y podemos analizar todos estos pasajes en Génesis 30, 31 de la historia de Jacob con su suegro Labán y podemos ver cierta mala influencia. Miren, de tal suerte era la mala influencia. Labán, acuérdese, Labán salió de Ur también. Acuérdense que salieron, dijimos, Taré era el padre de todos ellos y salió con Abraham, salió con Labán, salió con Nacor, salieron todos ellos. Y todos se quedaron en Harán. Abraham fue el que salió de Harán y se fue hacia Canaán. Harán fue el que dejó, porque cuando llegaron a Harán todavía traían las inercias de los otros dioses. Así es como muchos de nosotros a veces llegamos al cristianismo y traemos la inercia de los dioses del mundo. Vamos a ver después el tema de Babilonia, si nos da tiempo. Ya llevamos la mitad de tiempo y apenas llevamos dos personajes, pero creo que está interesante la historia. Entonces, los que salen de Ur no dejan a sus dioses. Se quedan en Harán, pero no dejan a sus dioses. Abraham es el que termina yéndose de Harán hacia donde el Señor le muestre y él es el que comienza esta fe que profesa y por el cual se convierte en el padre de Israel. Pero bueno, Jacob estaba en Harán, en donde tenía parientes, pero todavía creían en otros dioses. ¿No les suena algo similar con que estoy ya en una iglesia cristiana, pero en esta iglesia cristiana, pues también creemos en ciertas cosas que del mundo traíamos? No cambiaron. ¿Cuál fue el resultado? Lo más grave que le sucedió a Jacob no solo fue que tuviera un matrimonio doble, ¿no? Que tuviera dos mujeres al mismo tiempo y luego tuvo otras más. No solo fue eso, sino que la mujer que él amaba, Raquel no pudo abstenerse de la influencia de los dioses de sus padres. Y dice la Biblia que se robó los dioses
unas estatuitas que se llamaban terafines, que le llamamos dioses familiares. Raquel se llevó los dioses familiares. Salieron de Ur. Empezó una Raquel, hablemos de Raquel, seguramente Raquel nació en Harán, ¿no? Hija de Labán, seguramente nació ahí en Harán, eh, y ahí en Harán todavía, tras la enseñanza de Labán, su padre, le enseñaron a creer en otros dioses. Se casa, se hace la mujer de Jacob, y cuando va a salir de este lugar, cuando va a ser libre de esa influencia espiritual, Raquel decide llevarse esos ídolos familiares, los terafines, no serafines, con T, terafines. Entonces Raquel se lleva los terafines y derivado de esos terafines recibe una maldición de muerte, por la cual al final muere y deja a Jacob. Y era la mujer que Jacob amaba. ¿Qué quiere decir? Que nosotros podemos salir, pero llevarnos nuestros propios ídolos. Ah, no sé si decir ciertas cosas para no incomodar a nadie, pero ah, en el mundo teníamos ciertas costumbres y llegamos a la iglesia y en la iglesia también permiten estas costumbres. Entonces, eh, pues vivimos dentro de la iglesia con estas mismas costumbres que sabemos, porque ya por ahí hemos escuchado, que tienen una influencia espiritual, pero pues nosotros estamos muy aferrados a esos dioses. Entonces, fíjese nada más cómo Jacob tiene que salir de Harán porque todavía la influencia de los dioses de Ur estaba presente ahí y afectó su familia, de tal suerte que su mujer, la que la amaba, tuvo que morir. Es terrible esa historia. Pero bueno, vamos más adelante porque se nos está acabando el tiempo. Vamos con Lot. Este lo vamos a ver muy rápido porque el siguiente está para mí más interesante. Génesis 19:14. Y salió Lot y habló a sus yernos que iban a casarse con sus hijas. Y dijo, levantaos, salid de este lugar porque el Señor destruirá la ciudad. Pero a sus yernos les pareció que bromeaba. Bueno, el primer punto es que Lot ya había hablado con estos seres, ángeles que habían llegado a Sodoma para decirle a Lot, tienes que salir de aquí. Recuerde algo, ¿no? O sea, como que todo viene de la misma rama. Es el trazo de la palabra, la ruta. Fíjese, Lot iba con Abraham. Lot salió de Ur y llegó a Harán junto con Abraham. Y Lot fue el único de los demás, de Labán, de Nacor, que sí se fue con Abraham. Lot por algún momento dijo, va, le entro, yo voy. Y Lot empezó a prosperar, le empezó a ir bien. Pero al empezar a prosperar, Lot se olvidó de su posición. Mire, decimos que a veces ciertas cosas nos dan poder. La autoridad nos da poder. El dinero nos da poder. Y cuando nosotros tenemos poder, nosotros elevamos el concepto de nosotros mismos. ¿Sí me explico? Va de nuevo. Cuando yo tengo algo que me da poder, es más, fuerza, dinero, apariencia física, alguna habilidad, hoy en las redes sociales, ¿no? Likes, me da poder, seguidores, me da poder, mi concepto de mí mismo cambia, lo elevo. Y la Biblia dice, no tengas un concepto mayor de ti. Ya está establecido el concepto que debes de tener de ti. Pero entonces Lot, al adquirir la prosperidad por la cobertura que tenía con Abraham,
Al estar bajo la cobertura de Abraham, y estar bajo la cobertura quiere decir caminar con Abraham, caminaba con Abraham, iba donde Abraham iba, comía de los pastos que Abraham decía, cuidaba a su ganado como Abraham cuidaba al suyo. Eso quiere decir cobertura, no simplemente obtener el nombre. Entonces, tenía esa cobertura de Abraham. Lot sintió que tenía ese poder y por lo tanto se volteó con Abraham, y el pecado de Luzbel, no nos damos cuenta, pero ese tipo de cosas pasan. El pecado de Luzbel fue: tú y yo somos iguales. Lot, cuando Abraham lo llama para decir, oye, tus pastores y mis pastores están teniendo conflicto, a Lot le pareció bien irse, no someterse, no poner en cintura a sus pastores, no arreglar las cosas, sino él se consideró igual a Abraham. Y entonces, al considerarse igual, tuvo un concepto más alto de sí mismo y se desvió hacia Sodoma. Olvidó las enseñanzas de Abraham. Seguramente, esto es teoría, déjemelo como una opinión personal, seguramente se acordó de ciertas situaciones que vivían en Ur de los Caldeos, y Lot vio Sodoma y dijo, esto es algo parecido. Yo estoy suponiendo, porque al tener otros dioses hay cierta uh, uh, hay cierta mentalidad en involución, hay cierto retroceso en nuestros valores, etcétera. Entonces, eso fue lo que le pasó a Lot. Lot prefirió dejar, porque el Señor todavía, imagínense, haga de cuenta esto, ya me detuve un poco más de tiempo, pero acabo de recibir esa luz. Usted está con su pastor, o está con su cobertura, o mujer está con su esposo, o no lo sé. Estamos con una autoridad para nosotros. Y el Señor le dice a esa autoridad, levántate y ve a tal lugar, y allí te mostraré lo que sigue. Y esa autoridad le dice a usted, ven, acompáñame, el Señor nos está llamando. Y usted se va y llega a un camino. Pero cuando todavía no le ha mostrado el Señor qué es lo que sigue, usted decide apartarse. Eso fue lo que hizo Lot. Lot no esperó a lo que el Señor le tenía que hablar y mostrar a Abraham, y decidió apartarse antes de que la visión del Señor llegara. Mira qué mensaje tan hermoso. Para Lot seguramente el Señor tardó, como para muchos. El Señor está tardando, el Señor no viene, mejor pues ya no creemos en que el Señor viene por su iglesia antes de la tribulación. Antes lo creíamos, pero como ya se tardó, ahora no lo creemos. Actitud de Lot. Entonces, ya le juntamos varias cosas al pobre Lot. Y por lo tanto, Lot termina en Sodoma. Usted ya sabe toda la historia. Ahí en Sodoma, entonces, ya le puse todo el contexto y llegamos al versículo 14 de Génesis 19. Y Lot le dice a su familia, la familia que seguramente una parte ya traía eh, junto con Abraham, y otra que adquirió o que concibió en Sodoma. Entonces, acompáñeme al versículo 17, Génesis 19, 17. Y aconteció que cuando los había llevado fuera, uno le dijo, hablando de los ángeles que sacaron a Lot. El ángel le dijo, huye por tu vida, no mires detrás de ti y no te detengas en ninguna parte del valle. Escapa al monte, no sea que perezcas. Versículo siguiente. Pero Lot les dijo, no, hágame el favor. Por favor, señores míos, ahora he aquí, tu siervo ha hallado gracia ante tus ojos, y has engrandecido tu misericordia, la cual me has mostrado salvándome la vida. Fíjese que, perdóneme, no está hablando del Señor, él le está hablando a los ángeles. Y les está hablando que él halló gracia delante de los ojos de los ángeles. Eso me parece extraño, pero bueno. Entonces les dice, la cual me has mostrado salvándome la vida, mas no puedo obedecer.
perdón, mas no puedo escapar al monte, no sea que el desastre me alcance y muera. O sea, tu plan que me has traído para salvarme la vida, que eres lleno de misericordia y me quieres salvar la vida, pero tu plan es malo, dijo Lot, porque el desastre me va a alcanzar y me voy a morir. Así que no puedo ir a donde tú me estás diciendo. Eso de sal de tu tierra y de tu parentela y ve al lugar que yo te mostraré y luego a otro al que yo te voy a mostrar. Para Lot, él no creía en eso. Por eso se separó de Abraham. Al haber problemas, él hizo fácil y dijo, sí, yo me separo, ¿para qué me quedo aquí? Entonces se separó de Abraham porque no creía en que el lugar a donde Dios te manda es lo que necesitas. No creía en eso Lot. Y aquí lo volvió a demostrar. El Señor le manda a los ángeles para decirle, mira, sal de aquí y vete al monte. ¿Ahí te vas a quedar a vivir? No, seguramente ahí en el monte lo mismo. Te vamos a decir a dónde continúes. Pero Lot dijo, no, 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 no. Gracias, gracias, Señor, gracias por tu bendición, pero voy a seguir haciendo esto. No quiero ir a donde tú me estás diciendo. A mí me gustan las cosas claras. ¿Cómo me voy a ir al monte y ahí que me voy a esperar no sé cuánto tiempo a que me digas como lo hiciste con Abraham? No, esa ya me la sé. Fíjense nada más. Bueno, yo estoy en teoría, ¿verdad? Pensando por el pobre Lot. El pobre Lot. Seguramente él dice, pues, no, yo tengo un mejor plan. Al igual que lo que hizo con Abraham. Abraham le dijo, oye, ya hemos crecido mucho y esto, este, pues hay conflicto entre nosotros. Y Lot dijo, sí, yo tengo un mejor plan, yo me voy a ir de este lado, es mejor que el tuyo, no lo sé. Entonces, qué enseñanza la que nos deja aquí Lot, en donde Lot traía esa inercia. Si nosotros traemos esa inercia, fíjese, en que sí le hago caso al Señor, pero cuando el Señor me toca un punto que a mí no me agrada, ahí no hago caso. Y ahí digo, no pasa nada. Lot le estaba diciendo, permítame hacer mi historia con base en esta. Lot estaba diciendo, no pasa nada que yo siga creyendo en estas historias, a nadie le hace daño que yo siga creyendo en esto, a nadie le hace daño que yo siga pensando esto otro, aunque la Biblia diga lo contrario, a nadie le hace daño que yo me suba al altar a orar y cantar, hombre, con la cabeza cubierta. A nadie le hace daño, nos vemos cool cantando con gorra, nos parecemos a los chavos del mundo, nos rompemos los pantalones, a nadie le hace daño. Sí, yo sé que la Biblia dice eso, pero eso aplica para los de ese tiempo. Entonces todo aplica para los de ese tiempo. No, 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 yo decido que aplica para los de ese tiempo y que no aplica para los de ese tiempo. Entonces, yo decido, no el plan de Dios. Qué tremendo. Reflexionemos. Amén. Bueno, vamos al siguiente porque se nos está acabando el tiempo. Israel de Egipto a Canaán. Éxodo capítulo 7, versículo 2. Si me permite, voy a tomar un poco de café. Ok. Éxodo capítulo 7, versículo 2. Tú hablarás todo lo que yo te mande, le está diciendo el Señor a Moisés, y Aarón tu hermano hablará a Faraón, para que deje salir de su tierra a los hijos de Israel. Para que deje salir de su tierra a los hijos de Israel. Siguiente. Éxodo capítulo 5, versículo 1. ¿Para qué el Señor quería que saliera el pueblo de Israel? Aquí vemos las dos principales cosas. En Éxodo capítulo 5, versículo 1, deja ir a mi pueblo para que me celebre fiesta en el desierto. Y Éxodo capítulo 8, verso 1, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Entonces, el Señor quería sacar al pueblo de Israel con un destino, pero el destino no era el desierto. Pero dijo, pero van a atravesar el desierto y me van a celebrar fiesta en el deseo, en el desierto, y me van a servir en el desierto. Pero ese no es el destino. Algo similar a lo que le sucedió a Abraham. Abraham, recuerde, lo saca de Ur, trazos, rutas de la Bíblica.
de la Biblia, perdón, rutas de la Biblia, trazos bíblicos. A Abraham lo saca de Ur, lo lleva a Harán para después llevarlo a Canaán. Lo saca de Ur y en Harán, en ese punto medio, quita a los que estaban alrededor de él, incluyendo a su padre, a Taré. Los quita y saca como pulido a Abraham, ya sin la parentela, lo saca para llevarlo a Canaán. Al pueblo de Israel entonces lo iba a sacar de Egipto, el lugar intermedio era el desierto y después del desierto era la entrada a Canaán. ¿Qué fue lo que sucedió ahí en el desierto? En el desierto tenían que hacerle fiesta y tenían que servir. Fíjese la importancia de la fiesta y el servicio. Fíjese la importancia. Y la fiesta no es que hagamos fiesta para nosotros. Es que le celebremos fiesta al Señor en medio del desierto y para que le sirvamos en medio del desierto. Números 32, 11 al 12. Ninguno de estos hombres que salieron de Egipto de 20 años arriba verá la tierra que juré a Abraham, a Isaac y a Jacob, porque no me siguieron fielmente. Versículo 12, sino Caleb, hijo de Jefonés Eneseo, y Josué, hijo de Nun, pues ellos sí me han seguido fielmente. Pues ellos se han seguido fielmente al Señor. Entonces, otra vez, ¿qué sucede? Saca el Señor a Israel de Egipto y tiene que hacer una limpia en el desierto para de ahí poder sacar a una nueva generación. Recuerde, todos los mayores de 20 años no iban a entrar, es decir, los adultos no iban a entrar a Canaán, a la tierra prometida, sino solo Caleb y Josué, ni Moisés, ni Aarón, ni María, todos iban a morir en el desierto. ¿Y quiénes iban a entrar? Ellos dos, Caleb y Josué, y todos los menores de 20 años que salieron de Egipto y los hijos que se engendraron en el desierto, todos ellos eran los que iban a entrar a la tierra prometida. Por lo tanto, entonces tenemos una figura muy similar de Abraham y de Israel. Abraham de Ur, Harán y Canaán. Israel de Egipto, el desierto y Canaán. Entonces, el pueblo de Israel estaba en Egipto y en Egipto estaban siendo oprimidos directamente por el faraón. El faraón tenía la bota sobre su cabeza. Tenía, por ejemplo, les había puesto, déjeme, eso no lo tengo aquí en la presentación, lo apunté aparte, simplemente les hizo tres cosas. Les puso en Israel en Egipto, tenían un capataz que los oprimía. Tenían trabajos duros y les amargaron la vida con esclavitud. Entonces, tenían capataces que los oprimían, trabajos duros y les amargaron la vida con esclavitud. Así era como estaba Israel en Egipto. Aparte de la influencia espiritual que había de Israel en Egipto, de los egipcios en el pueblo de Israel, perdón. Aparte de todo eso, entonces cuando Israel sale del pueblo egipcio o del lugar, pues sale con todo esto que la fiesta y el servicio nos ayudan a quitar de encima. La fiesta y el servicio nos ayudan a quitarnos de encima todo lo que traemos. La amargura por la esclavitud. La amargura se quita con la fiesta al Señor. Ah, el servicio. Fíjese, eran esclavos en Egipto y ahora les dicen, ven a servir en el desierto. Cualquiera de ellos pudo haber pensado y haber dicho, pues es lo mismo, ¿no? Allá en Egipto éramos esclavos, sirvientes, ahora en el desierto, pues vamos a seguir siendo sirvientes, vamos a servir, nada más cambiamos de Dios.
No, era muy, 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 muy diferente. El Señor les estaba enseñando cómo era servir en el desierto. Les entregó toda una ley, les entregó todos los lineamientos, porque ahora el servicio no era una esclavitud, escúcheme, sino era un privilegio. En Egipto el servicio era todos y a la fuerza. En el desierto, antes de ir a la tierra prometida, en el desierto el servicio es un privilegio. Me ayuda para sacar la amargura de mi corazón. Me ayuda para sacar todos esos vicios que traigo de Egipto. Entonces, Israel sale de Egipto, pasa por el desierto y necesita entrar a la tierra prometida, a Canaán. Ese es su destino, Canaán. Pero todo el tiempo, miren, otra cuestión parecida a la de Lot. El Señor los lleva por un trazo, no estoy preparado con los mapas, a mí me gusta, me hubiera gustado utilizar el pizarrón que está aquí atrás, pero salen de Egipto, haga de cuenta, a ver, espero que lo pueda señalar mejor, déjeme, aquí. Entonces, Egipto estaban en un lugar y atravesaron el Mar Muerto, una orilla del Mar Muerto, una de las esquinas más bien del Mar Muerto, atraviesan el desierto y llegaron a Cades Barnea, donde Cades Barnea era el punto en donde estaban para cruzar a la tierra prometida. Ahí el Señor ya los había llevado por el servicio y por la fiesta. Ya había hecho todo, ya les había dado la ley, ya había hecho todo el plan que el Señor quería con ellos. Entonces, casi, prácticamente, no era una línea recta, pero era, pues no había mucha vuelta ahí. Llegaron a Cades Barnea. Y ahí en Cades Barnea la gente, el pueblo estaba desesperado y dijeron, no vamos a entrar, aunque el Señor nos haya dicho que en esa tierra vamos a conquistar al Ebeo, al Jereseo, al Jebuseo, al Amorreo, los vamos a conquistar. Nah, no estamos seguros. Vamos a armar nuestro plan, como Lot, ¿verdad? Vamos a armar nuestro plan, un poco como Labán, vamos a armarlo y vamos a mandar espías para que investiguen cómo está la tierra y nos traigan noticias. Pues resulta que su plan iba a llegar a su conclusión. No querían entrar porque no creían en las promesas del Señor. Y entonces resulta, recuerde, Egipto, vagaron un poquito por aquí y llegaron a Cades Barnea y acá arriba ya estaba Canaán. Todo esto era Canaán. Aquí el Señor los regresa. Por cada día que estuvieron los espías en la tierra prometida, vagarán un año dando vueltas en el desierto. Y a partir de aquí los regresa 40 años aquí a vagar en el desierto, 40 años para después con Josué de regreso después de los 40 años, queden otra vuelta en el mismo lugar para entrar a la tierra prometida. Entonces, cuando salen de Egipto y en el desierto no se sirve al Señor conforme a su palabra y no se le hace fiesta al Señor conforme a su palabra, tenemos la influencia de Egipto totalmente en la cabeza. Así no podemos entrar a la tierra prometida. Fíjense que ya me iba a quedar, yo creo que aquí, pero recuerdo que la última parte es el cierre tremendo. Isaías 48:20. Vamos a terminar. Dice así: salí de Babilonia, huí de los caldeos, con voz de júbilo anunciad, proclamad esto, publicadlo hasta los confines de la tierra. Decid, el Señor ha redimido a su siervo Jacob. Déjeme le leo el siguiente versículo, Isaías 52:11. Apartaos, apartaos, salid de allí, nada inmundo toquéis, salid de en medio de ella, purificaos vosotros que lleváis las vasijas del Señor, pues no saldréis precipitadamente de Babilonia, ni iréis como fugitivos, como le sucedió a Israel de Egipto, porque delante de vosotros irá el Señor y vuestra retaguardia será el Dios de Israel. Entonces, fíjese ahora, estamos hablando del reino del sur, de Judá.
Ya el reino del norte, Israel, también había sido llevado cautivo, pero en teoría sabemos que fueron llevados a Asiria y ahí fue donde se perdieron las 10 tribus del norte de Israel. Y el reino del sur, el reino de Judá, es el que entonces de Jerusalén es llevado cautivo a Babilonia. Ur. Increíble, ¿no? Ur. Huí de los caldeos, ahí se establecieron los caldeos. ¿Dónde se establecieron los caldeos? En donde estaba Ur, Babilonia, dentro de Babilonia, en esta ya nueva época, era donde estaba Ur. Entonces de Jerusalén, y Jerusalén en donde estaba situado en Canaán, lo que antes era Canaán, la tierra prometida. Entonces Jerusalén es llevado cautivo a Babilonia. De Jerusalén, Israel es llevado cautivo, perdón, de Jerusalén a Babilonia. Es decir, nombres antiguos es de Canaán a Ur de los Caldeos. Terminaron de regreso. ¿Y qué sucedió? Que el pueblo judío, aquí sí el pueblo judío, llegó a Babilonia, se estableció en Babilonia y cómodamente, si mal no recuerdo, fueron cerca de 70 años los que estuvieron cautivos en Babilonia. Tomaron costumbres, salieron de Babilonia y salieron con todas y sus costumbres hacia la tierra prometida nuevamente, hacia Jerusalén. Entonces, salen el mismo, aquí en estos versículos nos está hablando que cuando el Señor quiere liberar al pueblo de Judá de Babilonia, quiere liberar a los judíos de Babilonia, es el mismo camino o es similar, perdónenme, aproximaciones, es similar el camino de Ur de los Caldeos, el camino similar de Abraham, de Ur de los Caldeos a Canaán, ahora llamado Babilonia, o por el rumbo, ¿no? Babilonia, ahora Jerusalén, que estaba en la antigua Canaán. Y para eso el Señor les dice, van a salir de Babilonia, pero tienen, como dice este versículo, Isaías 52:11, nada inmundo toquéis. Él está hablando al pueblo de Dios. Hoy el pueblo de Dios está en Egipto. Hoy hay pueblo de Dios que está en Harán. Hay pueblo de Dios que todavía no sale de Ur. Es decir, hay cristianos que todavía siguen ahí en su religión. Y que el Señor les ha hablado y les ha hablado, pero ahí siguen en su religión. No en su religión, perdóneme, en la religión de sus padres. Ahí siguen y están pueblo de Dios en Ur de los Caldeos. Hay pueblo de Dios en Harán, en donde salieron de la religión de sus padres, están ya en el cristianismo, pero siguen con la influencia de la religión de sus padres. Siguen con ciertas creencias, con muchas cosas similares, siguen con esa influencia. Cristianos en Harán. Lléveme la cuenta. Cristianos en Ur, cristianos en Harán. Vamos a hablar de cristianos en Egipto, ¿no? Cristianos que están esclavizados en el mundo, pero son cristianos que se apartaron, que están lejos del Señor, esclavizados ahí con un capataz que los oprime espiritualmente noche tras noche y no los deja ser libres. Cristianos en el desierto y cristianos en Babilonia. Todos estos cristianos que están en estas etapas, fíjese, estudiamos estas varias cosas, ya se nos acabó el tiempo, discúlpeme, todos estos cristianos resulta que no pueden escapar en la última salida de la tierra. Porque nada inmundo debemos de tocar, porque debe de haber un proceso. Recuerda los cristianos que salieron vamos a llamarle así, perdónenme la expresión, los que salieron de Ur de los Caldeos y no llevaban la visión de ir a la tierra prometida dejando todo lo que les heredaron sus padres, se quedaron en Harán. Los que estaban en Egipto y no traían la visión de realmente llegar a la tierra prometida dejando todo en el camino, murieron en el desierto.
Esto nos habla entonces de que no llegamos a nuestro destino. La iglesia fue creada para ser arrebatada y llevada al siguiente destino. Por lo tanto, tenemos que salir de estos lugares. Tenemos que salir de la religión de los padres. Tenemos que salir de la influencia de la religión de los padres, Harán. Tenemos que salir del mundo, Egipto. Tenemos que salir de la vida influenciada por el mundo, el desierto. Tenemos que salir de Babilonia, una influencia espiritual que Dios nos permitirá más adelante poder compartir todo lo que es Babilonia, todo lo que significa y lo que es la salida de Babilonia, pero es una influencia espiritual en nuestra mente, cautiva nuestra mente, cautiva nuestra alma. Tenemos que salir de esos lugares, dejando las influencias de esos lugares para poder escaparnos con el Señor. Es demasiado el tiempo que nos ha avanzado, voy a tener que detenerme aquí y pues no me queda más que pedirle que nos acompañe el próximo jueves para terminar de pulir este hermoso tema que el Señor nos ha dado y podamos seguir aprendiendo qué cosas tenemos que dejar en este último viaje en el que nos vamos con el Señor en el arrebatamiento. No se usan maletas, hay que dejar las maletas. No podemos cargar equipaje, hay que dejarlo. Y regularmente cargamos. Entonces, déjenme orar y vamos a pedirle al Señor que nos abra nuestro entendimiento para que podamos reflexionar en esto y que el Señor nos muestre qué cosas traemos todavía de influencia. Padre, en el nombre de Jesús, gracias. Gracias, Señor, porque esta noche ha sido una hermosa palabra. Yo me siento muy bendecido. Yo espero que mis hermanos hayan recibido, así como yo he sido ministrado en esta noche, por tu palabra nada más, Señor. Gracias por esta bendición. Es nuestra oración podernos despojar de toda esta influencia, de la influencia de la religión de nuestros padres, de la influencia, Señor, de los dioses de nuestra religión y de la religión de nuestros ancestros que todavía tenemos dentro del cristianismo, de la influencia de la religión dentro del cristianismo, de la influencia del mundo y de la influencia de Babilonia, la madre de las confusiones. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos. Hoy te pedimos que puedas abrir nuestro entendimiento para que esta palabra pueda traer luz a nuestra mente y a nuestro corazón. Lo pedimos en el nombre de Jesús y te damos muchas gracias por estar con nosotros, por escucharnos, por tu fidelidad. Bendice a cada uno de mis hermanos que estuvo aquí presente. Señor, toma en tus manos sus necesidades de salud en esta época que nuevamente han repuntado los casos de contagios. Te pedimos, Señor, que nos guardes a todos, que nos ayudes a salir adelante con salud y con prosperidad. Gracias, Padre, te alabamos y te exaltamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Amado hermano, que el Señor le bendiga. Por favor, lo vemos el próximo jueves 7:30 de la noche. Que el Señor le bendiga.